Muy bien, en este video vamos a desarrollar un ejercicio de enfoque de costeo de acuerdo a la información que se entrega, ¿no es cierto? La finalidad es aprender a usar los formatos y obviamente los conceptos que hacen que, ¿no es cierto?, la forma de calcular el costo de producción y hacer el estado de resultado para calcular un resultado operacional sean distintos a pesar de que manejamos la misma información para desarrollar el ejercicio. Lo primero que me solicitan, ¿no es cierto?, se pide el costo unitario de producción. Tengo los valores en costo y gastos totales. Ya, entonces aquí ya voy a tener que hacer algunos cálculos porque este es costo unitario, pero no tengo valores unitarios. Ya, eso es lo primero. Lo otro dice, bueno, inventario inicial de materia prima, inventario final, compras con IVA incluido, consumo de mano de obra, consumo de CIF. De ese CIF me dice que el 60% es variable. Además tengo gastos de administración, los sueldos, en los sueldos de venta, en que el 80% es fijo, el otro 20% es variable, y depreciación de administración por el método lineal. Y ¿cierto?, otros datos que no vendrían al caso en este ejercicio, pero que están ahí, ¿no es cierto?, como información adicional. Por último me dicen la producción del periodo fue de 5.500 unidades y las ventas fueron de 4.400 unidades. Es decir, me quedó inventario final, porque no se vendió todo lo que se fabricó. Y el precio de venta unitario es de 550 pesos más IVA. O sea, ese es el valor neto. Lo primero entonces, necesito los costos unitarios de producción. Y de acuerdo a lo que dice acá, ¿no es cierto?, necesito la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF variable y fijo unitarios. Y aquí los tengo totales. Entonces lo primero que tendría que hacer es ver, ¿cierto?, cómo calculamos los costos unitarios. Si aquí los tengo totales, ¿cierto?, una forma de saber cuánto es lo que en la producción se consumió es dividirlo por el total de unidades producidas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo vamos a calcular por acá abajo. Costo unitario de materia prima directa. Para poder saber el consumo, porque lo que yo consumí es lo que gasto, ¿no es cierto?, para fabricar una unidad. Pero aquí me dan el inventario inicial, final y las compras, no el consumo. Con la mano de obra y el CIF sí me dan el consumo, ese es directo, pero los anteriores, para la materia prima, no me los dan. Entonces voy a tener que hacer el siguiente cálculo adicional, ¿cierto?, para poder saber el consumo. Al inventario inicial le voy a tener que sumar las compras que se hayan hecho en el periodo, netas, ¿cierto?, las compras netas. Y eso me va a dar, si yo sumo esos dos valores, eso me va a dar el total de materia prima directa que yo tenía disponible para trabajar. Entonces, lo que tenía al principio más lo que compré me da toda la materia prima que yo tengo. Y después me dicen, hagámoslo con números fáciles. Supongamos que yo tenía 10, ¿cierto? Después compré 30, entonces, bueno, en total entonces tengo 40. Y después me dicen, y le quedó al final, ¿cierto? Dice inventario final, y al final le quedaron, sumamos 5. Entonces le voy a restar menos el inventario final y me dicen, ¿no es cierto?, al final le quedaron 5. Entonces yo 40 menos 5 digo, entonces lo que se ocupó fueron 35, ¿cierto? Lo que tenía al principio más lo que compré, 40 tengo para usar. Pero después, si al final solo me quedan 5 de esos 40, quiere decir que los 35 es lo que se ocupó, o sea, el consumo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí el cálculo para ver cuánto fue el consumo de estos valores. El inventario inicial fue de 110. Las compras, valor neto, por lo tanto aquí ese valor no me sirve porque ese IVA incluido, o valor bruto, ¿cierto? Yo necesito el valor neto, lo que realmente valen las mercaderías. Cuando hablamos de IVA incluido, quiere decir que en este valor de 785.400 pesos está el valor de la mercadería y además del impuesto, el IVA. Están sumadas las dos cosas. Por eso dice que IVA está incluido. A eso también se le llama el valor bruto.
y yo para trabajar necesito el valor solo de la mercadería o de la materia prima, que en este caso es lo que también se le llama valor neto. Y para traspasar de un valor bruto a un valor neto, la única forma es que ese valor bruto, los 785.400, lo divida por 1,19. De esa manera lo que me da es el valor sin IVA. ¿Ya? 785.400 dividido por 1,19 me da el valor neto. Hasta ahí entonces tengo, ¿cierto?, lo que tenía al principio más lo que compré, y eso me va a dar cuánto es todo lo que yo tengo disponible para trabajar. Y después me dicen, y al final le quedaron 220 inventario final. Por lo tanto, el consumo, es decir, lo que ocupó, sería, ¿no es cierto?, la diferencia. Lo que tenía menos lo que me quedó. Entonces lo que ocupé fueron 550.000. ¿Ya? Eso es para calcular el consumo. Pero yo aquí ando buscando el costo unitario. Producción fue... La producción fue, dice ahí, 5.500 unidades. 5.500 unidades. Por lo tanto, el costo unitario es igual a los 500.000 pesos, porque son valores, los 500.000 pesos que se gastaron dividido por las 5.500 unidades. Los 5.500 dividido, los 550.000 dividido por las 5.500 unidades, y eso me da que es por cada unidad el costo unitario de materia prima directa es de 100 pesos. ¿Ya? Ahí tengo entonces el valor que iría acá, 100 pesos. ¿Ya? Eso van allá. Y obviamente también van acá porque es el mismo producto. Como les decía al principio, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, los mismos datos para dos formas distintas de hacer el cálculo del costo unitario de producción y los estados de resultados, pero con los mismos datos, por lo tanto lo que se ocupó por unidad es lo mismo. Después con la mano de obra, ¿cierto? Este es el costo unitario de la materia prima. El costo unitario de la mano de obra directa es, ¿no es cierto?, me dicen acá 440.000 pesos. Aquí ya me lo dan, ¿no es cierto?, calculado. El consumo, que en la materia prima yo la tuve que calcular, ¿cierto? En este caso me lo dan. Me dice que fueron 440.000. Y la producción es la misma. Ahí no hay cambio, la producción es la misma. Y el costo unitario de la mano de obra directa ahora va a ser de los 440.000 pesos de mano de obra dividido por las 5.500 unidades que se fabricaron. Y eso me da que el costo de la mano de obra es de 80 pesos. Entonces, ¿cierto?, la mano de obra 80 pesos. Y con el CIF, ahora, ¿no es cierto?, el costo unitario del CIF. CIF quiere decir costo indirecto de fabricación o producción o manufactura, como quieran. Aquí también tengo, ¿no es cierto?, el total, el consumo de CIF, 220.000 pesos. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a copiar exactamente lo mismo. El consumo ahora fueron 220.000 pesos. La producción obviamente la misma. Y el costo unitario de CIF va a ser de 220 dividido por las 5.500 unidades que se fabricaron. 40 pesos el costo unitario. Pero de eso ahora yo necesito saber cuál es CIF variable y cuál es CIF fijo, ¿cierto? Porque los tengo aquí
separados, variable y fijo, y aquí ocupo solamente el variable, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, en que, ¿no es cierto?, por concepto, en los enfoques, ¿no es cierto?, uno utiliza todos los costos de producción y el otro solamente que utiliza como costo de producción los que son variables. Materia prima y mano de obra siempre son variables. Y los CIF, algunos son variables y otros son fijos. ¿Ya? Y aquí me dicen que de los CIF que yo estoy ocupando, de los 220.000, el 60% es variable. Entonces, el 60%, ¿no es cierto?, es variable y el otro 40% será fijo, ¿cierto?, porque tengo que tener el 100%. Entonces, de esos 40 pesos, los 40 por el 60% me da 24. Y los 40 por el 40% me dan los 16. Si sumo los dos, ahí tengo los 40, ¿cierto? Entonces, si es variable, los 24. Y el si fijo, los otros 16. Como estoy aquí considerando un dato más que aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo considerado 4, aquí solamente 3. Entonces, si yo calculo, o sumo en este caso, ¿no es cierto?, todos los costos de producción que estoy considerando, aquí son 4, ¿no es cierto?, y aquí solamente son 3. Obviamente en el enfoque variable me va a dar un costo de producción menor, porque no están los 16. Entonces es lógico que aquí me da 220 y aquí solamente 204, porque estoy ocupando solamente los variables, dejo fuera los fijos. Ok, ahí está el costo de producción. Eso es lo que me piden como la letra A. Aquí, ¿no es cierto?, irían 220, aquí 204. Listo la primera parte. La segunda, el estado de resultados. Lo primero que va en el estado de resultados son las ventas, o sea, las 4.400 unidades que se vendieron a 550 cada uno. Ventas, entonces, 4.400 unidades por 550 pesos cada una. Aquí tiene que ser, como dice ahí, más IVA, o sea, no como decía arriba IVA incluido, porque ese no me sirve, tiene que ser más IVA o neto, es decir, sin el IVA. Aquí ya está sin el IVA, por lo tanto utilizo ese valor. Y eso me va a dar, ¿cierto?, que la venta son 4.400 por 550. Que la venta es esa suma. La venta es la misma, ¿eh? Es la misma cantidad de unidades vendidas por el mismo precio, por lo tanto aquí la venta va a ser exactamente la misma, es decir, los mismos 4.400 por 550, la venta me da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No tengo que volver a multiplicarlo si no deseo, porque es el mismo dato. El costo de venta es el valor de las unidades que se vendieron de acuerdo a cuánto le cuesta a la empresa fabricarlas, es decir, las 4.400 unidades por los 220 que es el costo de producción. Para que se vea que es un costo, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a tener 4.400 por 220 pesos, 9.68. Y ahí decía ventas menos, por lo tanto este valor de acá va a ser, ¿cierto?, las ventas menos el costo de venta. O sea, hasta aquí la empresa se estaría ganando 1.452.000 pesos. Ahora vienen los gastos que no son de producción, o los costos, más bien dicho, ¿no es cierto?, que no son de producción. Los costos de producción, ahí tengo todos los costos que son de producción: materia prima, mano de obra y CIF. CIF variable, CIF fijo, da lo mismo, es de producción, por lo tanto ahí está considerado los 220 pesos. Y me da eso. Ahora los que no son de producción, sino que los que son de administración y venta. Tengo sueldo de administración, sueldo de ventas y un tercer dato que dice depreciación de administración. Eso que diga método lineal no es muy relevante, pero sí me sirve para saber que es fijo, ¿ya?
Cuando dice que es método lineal quiere decir que siempre es lo mismo, una línea recta, por lo tanto siempre va a ser 165, y si siempre va a ser 165 entonces es fijo, ¿ya? Pero para estos efectos no me sirve mucho ese dato, para este estado de resultado. Para el otro a lo mejor sí, porque ya separo un fijo y variable, aquí no. Aquí se dice administración o venta, va en este ítem, gasto de administración y venta. Entonces tengo sueldos de administración, y eso suma 330.000. Después están los sueldos de ventas. Tampoco me sirve mucho o nada, mejor dicho, ¿no es cierto?, que diga que el 80% es fijo, porque si es de administración o es de venta va acá. Fijo o variable, da lo mismo. Va en este espacio. Y por último, como les decía recién, ¿no es cierto?, la depreciación, por el hecho de ser de administración, también va acá. Y no recuerdo si se los comenté en las unidades anteriores, pero sí, cuando vimos el SIF se los comenté. La depreciación es la pérdida de valor de los bienes físicos, tangibles, por el uso y el paso del tiempo. Por lo tanto es una pérdida. Entonces me van desvalorizando los bienes que yo tengo. Y esos son 165.000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Al 1.452.000 les voy a restar menos estos tres. ¿Ya? Entonces va a quedar el 1.452.000 menos los 330, menos los 440 y menos los 165. Eso me da un resultado operacional hasta ahora de 517.000 pesos, de acuerdo al enfoque por absorción. Vamos a ver qué pasa con el otro enfoque. ¿Y tengo costos variables? Sí. Estos, los de producción, los tres son variables, por lo tanto ahí pueden haber costos variables de producción. Ese es un tipo, los de producción, que serían las 4.400 unidades por de los 204 pesos, que es lo que me cuesta fabricar una unidad. Ok, y ahí tengo entonces 4.400 por 204 y el costo de producción. Le puse menos en vez de por. Sí. Y también tengo costos variables aquí, porque dice que el sueldo de las ventas, el 80% es fijo, por lo tanto el otro 30%, sueldos de ventas, esos sueldos de ventas que son 440, ¿cierto? El 20% de eso es fijo, perdón, es variable, porque el 80% es fijo. Entonces eso van a ser 440.000 por el 20%. Y eso es igual a 440 por el 20%. El 80% es fijo, por lo tanto el 20% es variable. La resta, ¿cierto?, a las ventas le resto los variables, eso se llama margen de contribución. En este otro formato, a las ventas le resto el costo de venta y eso se llama utilidad bruta. Son distintos formatos y también se utilizan distintos nombres. Es decir, la venta menos estos dos, menos los 897 y menos los 88. Y eso me da hasta ahora 1.434.000. Después vienen los costos fijos. ¿Y qué costos fijos tengo? Tengo el fijo de producción, que serían los SIF. Tengo el fijo de sueldos de administración y el 80% del sueldo de venta y la depreciación de administración. El sueldo de administración es fijo porque siempre la gente que trabaja en el área de administración en una empresa no tiene sueldos variables. El contador gana un sueldo mensual, la secretaria gana un sueldo mensual, los de recursos humanos, los de logística, el que compra, ¿no es cierto?, los jefes de área de administración, todos ganan un sueldo fijo mensual. Por lo tanto, los sueldos de administración siempre van a ser variables, aunque no diga, perdón, siempre van a ser fijos, aunque no diga, ¿cierto?, ahí no dice sueldo de administración fijo, siempre van a ser fijos. Sin embargo, en los de ventas sí puede haber una parte variable, por ejemplo, cuando a los vendedores le pagan una comisión, porque la comisión por venta depende de la cantidad que vendan y no todos los meses van a vender lo mismo. Entonces,
ellos sí tienen una parte variable, que sería en este caso ese 20%. Costo fijo, entonces, ¿cuáles tenemos? De arriba hacia abajo, el primero, ¿no es cierto?, la parte del CIF. Entonces voy a poner acá, sueldo, costo fijo de producción. Ese sería el primero que me va a aparecer. Y ese de producción no va a ser las 4.400 unidades. Y aquí es donde viene la diferencia entre un enfoque y otro. Porque este enfoque, el enfoque variable, me dice que como estos son costos fijos de producción y las unidades ya se fabricaron, ese costo es plata que ya se perdió, por lo tanto, réstelo por el total de las unidades que fabricó. Si las vendió todas o no, ese es otro problema. Pero usted ya fabricó las 5.500 unidades, por lo tanto, multiplique, ¿no es cierto?, los 16 pesos por el total de la producción, que sería lo mismo y que si yo pongo, ¿no es cierto?, el de aquí, ¿no es cierto?, el 40% de los 220. Pero da lo mismo. El hecho es que el unitario son 16 pesos por el total de la producción, por las 5.500 unidades, y no por las 4.400 que son las que se vendieron. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un enfoque y otro. Y prácticamente la única en el formato del estado de resultados. Como cálculo, porque obviamente los nombres y el orden es distinto, pero lo único que cambiaría en el cálculo, ¿cierto?, es este dato, de que aquí multiplico por el total de las unidades producidas y no solo por las vendidas como aquí o acá, ¿ya? ¿Cierto? Ahí 4.400, 4.400, 4.400, pero aquí 5.500. 5.500 por los 16 pesos. También me da 88. Eso es coincidencia, no es que tenga que ser así para nada, es coincidencia. Después tengo otros fijos, los sueldos de administración. Los sueldos de administración. Y esos son, lo copio tal cual, ¿no es cierto? Ahí no hay nada que calcular. 330.000. Después tengo los sueldos de venta. Pero ahí va también solo el 80%. Porque el otro 20% ya lo anoté acá arriba, ¿cierto? El 80% de los mismos 440.000, ¿ya? Lo vamos a anotar, a ver si me alcanza. Sí, alcanza ahí. Sería entonces los 440.000 por el 80%. Y eso me da 320. Y me estaría faltando, que también es fijo, ¿cierto?, la depreciación de administración. Esta de acá. Vamos a copiar para allá. Y eso eran 165.000. Entonces, el subtotal que se vuelve a calcular, que ya sería el final, ¿no es cierto?, el resultado operacional, igual que acá, a las ventas, o en este caso, ¿no es cierto?, a la utilidad bruta le resté los gastos de administración y venta. Ahora al margen de contribución le resto todos los fijos que tengo. El margen de contribución menos los fijos, que serían esos 88 menos los 320 menos los 330 menos los 165. Y me da 531.400 y aquí me da 517. Ya me está dando distinto. Y veamos por último el inventario final valorizado. Fíjense que me dio distinto, ¿ya? Que los costos de producción también son distintos, por razones obvias. Aquí dejé los 16 fuera. Pero aquí la gran diferencia se produce por esto, por haber multiplicado los 5.500 y no como en todos los otros cálculos que eran los 4.400, 4.400, ¿ya? Porque si se fijan, los 204 más los 16 son los 220 de acá, ¿cierto?, que es lo que teníamos acá arriba. Si yo aquí igual lo separo en 204 y 16, pero multiplicado por 4.400, voy a llegar a los mismos 968, aunque estén separados. Pero aquí no, porque uno los multipliqué por 4.400, el de producción
variable, pero el de producción fijo lo multipliqué por todas las unidades producidas. ¿Ya? Veamos ahora cuánto vale el inventario final valorizado, es decir, lo que me quedó al final. ¿Cuánto me quedó al final? Inventario final en unidades sería, ¿no es cierto?, 5.500 unidades menos las 4.400 que se vendieron. Eso me da que me quedaron 1.100 unidades, ¿cierto? 5.500 menos 4.400. Y el inventario final, el precio, perdón, de cada unidad son 220 pesos. Costo unitario de producción, ¿cierto? Ya habíamos dicho 220 pesos, que es el valor que está acá arriba. Este, ¿no es cierto? Lo voy a anotar allá mejor para que quede más clarito. ¿Cierto? Ese que está ahí es la venta, perdón, la producción menos la venta, para ver cuánto es lo que me quedó al final. Y entonces, ¿cuánto vale todo el inventario final valorizado? Es decir, ¿cuánto valen todas esas unidades que me quedaron? Porque el primero aquí está en unidades, 1.100 unidades. Pero ahora es el inventario final valorizado, es decir, en valores. ¿Cuánto valen esas 1.100 unidades? Multiplico esos dos numeritos y me da que, ¿no es cierto?, el inventario final completo vale, cada una vale 220. Y si multiplico por 220 las 1.100 unidades que me quedaron, eso me indica que el inventario final valorizado vale, de acuerdo al enfoque por absorción, ¿cierto?, 242.000 pesos. Lo mismo, pero con el otro enfoque, ¿cierto? Es lo mismo, las mismas unidades, estos son lo mismo, no tendría por qué cambiar, por lo tanto son las mismas 1.100 unidades, pero lo que sí cambia es el costo unitario de producción, porque para este caso, ¿no es cierto?, cada unidad vale 204 producirla. Y al hacer ese cálculo de ahora multiplicar la misma cantidad de unidades, pero por un precio menor, o por un costo de producción menor, eso me va a dar que el inventario final valorizado vale menos también, ¿cierto? Aquí eran 242, ahora son 224. Y fíjense en lo siguiente, la diferencia entre los 531 menos los 517 me da 14.400. ¿Ya? Vamos a poner ahí con negrita y con rojo para que se note. Y la diferencia entre los inventarios finales valorizados me da 17.600. Hay un error entonces, porque tendría que haber sido la misma. A ver, ¿dónde está el error? 75, 320, 330, 88. 204, el 20% de producción, 5.500 por 16, eso también, los 320 más los 88 me da los 4, ahí está, porque debería ser 440 clarines, saldo de venta 440 por 20 y aquí 440, me faltan 4, ahí está el detalle. Y ahora sí, la diferencia son 17.600 en ambos. Ya, eso que me acaba de pasar a mí, no tiene que pasarle a ustedes, obviamente, pero ¿por qué se los digo? Porque lo voy a hacer al otro lado para que me queden con el signo positivo, si no, esto también se puede prestar para confusiones. Ese menos este. Ya. Qué bueno que me haya dado de todas maneras error, porque así, ¿cierto?, nos damos cuenta, por un lado, que si me da distinto es porque en algo me equivoqué. Me tiene que dar las mismas diferencias. Y esa diferencia se explica por lo siguiente. El saldo final fue de 1.100 unidades, ¿cierto? Ya sabemos, me quedaron 1.100 unidades. Y la diferencia
entre el costo de producción de un sistema o de un enfoque y otro son los 16 pesos, que aquí están incluidos y acá no, ¿cierto? Así fijo, esos 16. Y si yo multiplico esos dos valores, me da 1100 por 16, me da los 17.600, que es, ¿no es cierto?, la diferencia que me dio en los dos valores anteriores. Esta es la forma de comprobarlo, de asegurarme que está bien, y si me da, ¿no es cierto?, lo mismo, es porque hice bien el ejercicio. ¿Ya? Esa es la forma de desarrollarlo. Y, como les decía, se produce la diferencia porque este enfoque me dice que los costos fijos, como ya se fabricaron esas unidades, ese costo que es fijo, lo considero por el total de unidades fabricadas, independiente si las vendí o no. Y este otro solamente por lo vendido, por lo tanto, el costo es menor, por lo tanto la utilidad es mayor. Aquí al revés, ¿no es cierto? Como estoy traspasando un costo mayor porque estoy multiplicando por más unidades, la utilidad es menor. ¿Ya? Si se hubiesen vendido todas las unidades, es decir, si aquí hubiese sido fabricado a 5.500 y vendido 5.500, en todos lados habría multiplicado por 5.500 y por lo tanto no habría habido diferencia. Y que además, obvio, aquí habría sido inventario final 0, por lo tanto tampoco habría habido diferencia. Y, ¿no es cierto?, saldo final 0 por 16, 0. ¿Ya? Es decir, solo se produce la diferencia esta cuando hay inventario final. Es decir, cuando la venta es menor que la producción, porque no vendí todo lo que fabriqué, ¿no es cierto? Ok, eso sería entonces el ejercicio desarrollado, el número 2 de la guía, ¿no es cierto?, de enfoques de costeo.